Muy buenas noches. ¿Ya estamos? Ok, perfecto. 8 en punto, jueves 24 de Octubre. octubre del año 2024. Y esta es nuestra segunda lección, nuestra segunda clase acerca de la restauración de las 12 puertas de Israel. Y ya no voy a hacer un recuento de la clase anterior porque me va a tomar mucho tiempo y esta clase de verdad toma mucho tiempo también. Ok, la primera puerta que se restauró en Nehemías capítulo 3, encontramos que fue la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas. Esta es la primera puerta que se restauró, situada en la parte más alta de la ciudad de Jerusalén. Esta puerta no tenía cerraduras, lo que significa que esta puerta representa a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo en San Juan 10, 7 al 9, dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta de las ovejas no representa a nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dijo: yo soy la puerta de las ovejas, pero también lo representa porque no tenía cerradura. Significa que a través de Jesucristo nosotros obtenemos la salvación de nuestra alma. No hay otro camino, no hay otra manera, otra forma, otro sistema de salvación del alma del hombre. Solamente a través de Jesucristo, y es completamente gratis el acceso. Esta puerta no tiene cerradura, no todos la pueden abrir, está accesible para todas las personas que quieran poner su fe en Jesucristo y hacer de Él su único Salvador personal, su único camino de salvación y de vida eterna en el reino de los cielos. Y por eso esta puerta representa a Jesús, porque no tenía cerradura. La puerta de la salvación no tiene cerradura, es completamente libre, ¿verdad? Así que por ahí comenzamos. La puerta de las ovejas, Jesucristo representa la puerta de las ovejas. Muy bien, pero ¿por qué se llamaba la puerta de las ovejas? Se llamaba así porque a través de esta puerta llevaban a las ovejas, a estos animalitos que iban a ser ofrecidos en el altar, en el templo, ¿verdad? Y aquí tengo una representación muy hermosa de una oveja y de el león que representa a Jesús, que es la puerta de las ovejas, y las ovejas que debemos estar siempre debajo o entrando debajo de la puerta de las ovejas. Así las ovejas entraban por allí, y por eso se empezó a llamar esa puerta la puerta de las ovejas. ¿Qué significa entonces que debemos restaurar esta puerta? Aparte de que representa a Jesucristo, porque Él mismo lo dijo, también esta puerta servía para dar acceso a las ovejitas que iban a ser sacrificadas. Así que, en primer lugar, no podríamos restaurar el tema de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él no lo podemos restaurar. La salvación que representa esta puerta sin cerradura no necesita ser restaurada. Lo que sí necesita ser restaurada es el segundo significado que tiene esta puerta, que por ahí entraban las ovejas para ser sacrificadas. Necesitamos restaurar nuestra relación con la puerta. Las ovejas que entraban por esa puerta iban al sacrificio. Nosotros necesitamos restaurar esa relación con nuestra puerta, que implica sacrificio. Necesitamos restaurar nuestra relación sacrificial con nuestro Señor Jesucristo, con nuestra puerta, con nuestro único Salvador.
como en toda relación, la relación de hermanos se puede enfriar con el paso del tiempo. Se alejan las personas y se enfría, se distancia esa relación. La relación matrimonial se puede enfriar, la pareja se distancia, entonces la relación se enfría. Y cualquier otro tipo de relación con nuestros padres, nos alejamos de nuestros padres y la relación se enfría. Entonces, la puerta de las ovejas, lo que nos quiere decir es que debemos restaurar nuestra identidad de ovejas. Cuando tú te convertiste, te hiciste una oveja del rebaño de Jesucristo. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Tu pastor te enseñó cómo ser una oveja? No. Cuando yo me convertí no me la enseñaron tampoco. Realmente lo que nos quiere enseñar, que debemos restaurar la primera puerta, que es la puerta de las ovejas, es que debemos restaurar nuestra identidad. Restaurando nuestra identidad, restauramos nuestra relación con Dios. Así que de eso se trata para mí la primera puerta. Restaurar nuestra identidad de oveja. Cuando sé quién soy, entonces puedo establecer una sólida y fuerte relación con mi Creador. Amén. Cuando sé para qué me ha creado, puedo establecer una relación firme y fuerte con mi Creador, con mi Señor, en este caso con nuestro pastor, con nuestro Señor Jesucristo. Así que todo esto se trata de restaurar, la primera puerta se trata de restaurar nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad como oveja. Por lo tanto, necesitamos estudiar las características de las ovejas del buen pastor para entender quiénes somos realmente. Así que, en primer lugar, sin darle mucho preámbulo a esto, en primer lugar, la primera característica de una oveja es que la oveja reconoce la voz de su pastor. Dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 10, versículo 3 al 5. A este abre el portero. Aquí está hablando Jesús acerca de él como pastor y de nosotros como sus ovejas. Y de nosotros, de sus ovejas, dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas le siguen porque conocen la voz de su pastor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que las ovejas debemos de conocer la voz de nuestro pastor. Lo que es importante en este pasaje es que nos enseña que las ovejas debemos aprender a discernir, a distinguir la voz de Jesús en medio de una multitud de pastores, de una multitud de profetas, de una multitud de líderes espirituales de todo tipo que encontramos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en todo el internet. Encontramos muchas voces, muchas voces. ¿Ha escuchado usted de las ovejas que van de pastor en pastor, que van de iglesia en iglesia? Aunque eso lo vamos a hablar más adelante. Pero una oveja no puede estar escuchando muchas voces. Una oveja necesita reconocer solo la voz de un pastor, y ese pastor se llama Jesús de Nazaret. Dice: mas al extraño no seguirán, siguiendo en el capítulo 10, versículos 3 y 5 de San Juan. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, dijo Jesús, porque no conocen la voz de los extraños. Estoy en Juan 10, 3, 5. Lo voy a repetir.
dice, a este abre el portero, al buen pastor, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre el pastor y las saca. Cuando la ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Una oveja, como ovejas necesitamos restaurar el discernimiento para entender y para conocer o distinguir la voz de Jesús o la voz del enemigo, la voz de Jesús o la voz de cualquier otro líder espiritual. La razón que hay mucha gente que no ha restaurado la primera puerta en sus vidas, la puerta de las ovejas, no se ha alineado con la palabra del Señor para poder reconocer la voz de su pastor, es que han caído en las manos de personas malas, de personas que los han llevado por caminos extraviados a sus sectas, a sectas falsas. Pastores han formado sectas falsas y han llevado a sus ovejas a inclusive suicidarse con veneno, a suicidarse de otras maneras. Usted puede buscar el famoso Jim Jones en la Guyana. Usted puede buscar en el internet a este otro famoso, no me acuerdo, este otro pastor en Texas, ¿verdad? Que el FBI tuvo que ingresar y ellos se suicidaron antes de que ingresen. Y tantas otras sectas falsas que aunque no llegan al suicidio, pero sin embargo llevan al extravío eterno a sus ovejas, porque seguirán todos derechitos al infierno. Así que la primera puerta es la puerta de las ovejas. La primera puerta que hay que restaurar es nuestra identidad como oveja, aprender quién soy, cuáles son mis características como ovejas, y esta es la primera, que como ovejas debemos reconocer la voz de nuestro pastor y no extraviarnos, ¿verdad? Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo yo puedo aprender a reconocer la voz de mi pastor? Mira, número uno, en el sentido natural. Las ovejas físicas, los animalitos físicos, ellos tienen un sentido muy especial para reconocer quién es su pastor. Pueden estar extraviados y estar metidos en otro rebaño, pero si su pastor silba, hay videos en YouTube donde hay un pastor que hace un silbido o hace, no sé qué es lo que dice, pero las que son de él inmediatamente vienen a él porque reconocen ese timbre de voz. Ya la persona que se ha entregado al Señor despierta en su salvación, despierta en ese regalo de salvación, en esa experiencia de salvación, despierta ese sentido de saber distinguir la voz de Jesús. ¿Cuándo es Jesús y cuándo no? ¿Cuándo es el enemigo? ¿Verdad? Como dice aquí la palabra del Señor, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero pastor, lo que pasa es que todavía no puedo distinguir. Pues te has alejado del Señor y por eso has perdido ese sentido de poder saber quién es tu pastor. Y la única manera de poder restaurar ese sentido en ti es pasando mucho tiempo con él. Cuando uno pasa mucho tiempo con una persona, va a agarrar todo de esa persona y va a distinguir cualquier cosa que tiene que ver con esa persona con quien yo paso mucho tiempo. Lo importante es, pasa mucho tiempo con el Señor y tú lo conocerás más. Mientras más tiempo pasas con Él, más tú lo conocerás
mas tú conocerás su voz. Apenas te hable, tú vas a saber quién es Él. Y tengo que correr porque hay más características. Juan 10, 14, 15, creo que no lo leí. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice que así como Él conoce al Padre y el Padre conoce a Jesús, así Él conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a Él. Así que está bien claro. Se repite 2 veces y creo que hay una tercera vez que se repite el hecho de que una oveja sabe reconocer la voz de su pastor y por lo tanto esa repetición nos dice que esto es sumamente importante para Dios. Número 1. Número 2. La Biblia dice que la oveja escucha la voz de su pastor. No solo conoce, distingue, diferencia la voz de su pastor, sino que la escucha. ¿Qué significa eso? Dice Juan capítulo 10, versículo 27. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas oyen mi voz. Las ovejas oyen mi voz. En la traducción del lenguaje actual dice, mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas, mis seguidores me obedecen. Cuando el Señor Jesús dijo que oyen mi voz y me siguen, en la otra traducción dice que como ovejas escuchamos la voz del pastor y le obedecemos. ¿Qué significa escuchar? Escuchar significa obedecer. En la Biblia, oír los mandamientos, escuchar los mandamientos, escuchar la palabra, significa obedecer a la palabra del Señor. La obediencia es sumamente importante. En San Juan 14, 15, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en la traducción del lenguaje actual dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Qué interesante es saber que el hecho de escuchar o de obedecer la voz de tu pastor no tiene tanto que ver con un ejercicio de tu voluntad orientado a obedecer, sino tiene que ver con un sentimiento de amor a tu pastor. El Señor Jesús, como nuestro pastor, dijo, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Si tú me amas, vas a obedecer mis palabras. Entonces, obedecer a Dios no tiene que ver sino con obediencia, sino con amor a Él. Si realmente lo amamos, la consecuencia natural va a ser obedecerle. La obediencia no es un problema de desobediencia. La obediencia, lo digo de otra manera, la desobediencia es así, la desobediencia no es un problema, no es un asunto de obediencia, es un asunto de amor. La obediencia, el problema de la obediencia no es la desobediencia. El problema de la obediencia es la falta de amor. Si yo amo a Dios, voy a obedecerle. Así que si tú me dices, pastor, ¿cómo yo puedo restaurar esta característica de oveja? Esta parte de mi identidad como oveja, que soy una oveja desobediente. Hay un corito bien bonito de la oveja desobediente, ¿verdad? Que lo canta, ¿cómo se llama el pastor que lo canta? Que me encantaría que lo busquen en YouTube. Se lo hemos puesto a mi nieto cuando era chiquito, diariamente le poníamos la ovejita desobediente, ¿verdad? Y ahí está la ovejita desobediente que siempre está fuera del rebaño, bien interesante. Así que la número 2, que es muy importante, que es la obediencia, ¿verdad?
tiene que ver con seguir a nuestro pastor a donde Él nos lleve. Él nos va a llevar en algunos momentos por caminos agradables, por caminos felices, pero otras veces nos va a llevar por caminos difíciles, por caminos desconocidos, no familiares, por desiertos, por lugares áridos, donde no hay agua para nuestra sed, donde no hay quizás aún alimento para nuestra hambre. La obediencia radica en seguir a Jesús a todos los lugares donde Él nos lleve, llueve, truene o relampaguee. Si tú amas a tu esposa, tú vas a estar con tu esposa en cualquier circunstancia que ella esté. Cuando nos casamos dijimos en enfermedad y en salud, en pobreza y en riqueza, en necesidad y en abundancia. Mire usted cómo nosotros hicimos esos votos, mi esposa y yo, hace 44 años. Realmente lo que nos prometimos es estar juntos, obedecernos, acompañarnos, cualquiera que sean nuestras circunstancias. Pero muchas veces nosotros como ovejas, como hemos perdido la identidad de oveja, no sabemos lo que es ser una oveja, nosotros solo queremos seguir a Jesús por los ríos, por donde hay agua, por donde el Señor multiplica los panes, por la cultura de la bendición, que es la cultura predominante de la iglesia cristiana de este tiempo. Pero no queremos seguir a Jesús en la segunda parte de la cultura cristiana. La cultura cristiana tiene la cultura de la bendición, pero también tiene la cultura del sufrimiento. El Señor Jesús dijo que todos aquellos que le seguirán padecerán persecución. Pero no nos gusta la persecución, no nos gusta el dolor, no nos gusta la prueba, no nos gusta la enfermedad. Hay enfermedad que es causada por nuestras malas decisiones, pero hay enfermedad que es causada para ser probados. Y no nos gusta la cultura del sufrimiento que trae la vida cristiana. Nos gusta solamente la cultura de la bendición. Y nosotros tenemos que estar, Pablo dijo, he aprendido a estar feliz, en paz, cualquiera que sea mi situación. Eso es ser una oveja. Si tú eres una oveja que está feliz con su pastor solo, cuando hay alimento, pasto verde y agua y mucha abundancia, pero no estás dispuesto a seguirlo al desierto. Jesús estuvo con sus discípulos, dice, y el comilón y el bebelón, y estaban ahí comiendo y bebiendo, pero también los llevó al desierto, también los llevó al huerto para orar, y no ha podido orar conmigo una hora, no ha podido soportar una hora, no ha podido soportar un ayuno, no ha podido soportar un poco de escasez, de necesidad, un poco de no comer los alimentos para ayunar, para buscar a Dios, etcétera, etcétera. Creo que estoy siendo bien claro y bien explícito. La obediencia al Señor es una obediencia donde no le ponemos excusas al Señor, ¿verdad? En 2 Corintios 10:5 o Juan 14:15, no sé si lo leí, creo que ya lo leí, ¿verdad? Sí. Y en 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay que llevar todo nuestro pensamiento, o sea, toda nuestra voluntad a la obediencia de Cristo. Y creo que este pasaje lo expliqué bien cuando en enero de este año di una conferencia llamada Impulso y tenía que ver con el ejercitar nuestra voluntad, ¿verdad? El problema de las ovejas en cuanto a la obediencia es que se nos hace difícil ser formados por Dios. Pero tú y yo estamos en formación.
Dios nos está moldeando a su imagen. Y ser moldeado no es fácil. Y ¿sabes cómo se llama el cincel y el martillo con el que Dios nos moldea? Se llama obediencia. Se llama el martillo. El cincel, ¿verdad? Se llama obe. Y el martillo se llama diencia. Ahí está. Obediencia, obediencia, obediencia. Esa es la manera como nos forma el Señor. Wow. Cuando llevamos cautivo toda nuestra voluntad a obedecer a Cristo y no a nosotros mismos. Porque obedeces a Él o te obedeces a ti mismo. Si nos obedecemos a nosotros mismos, significa que estamos haciendo nuestra propia voluntad y eso se llama egoísmo. El egoísmo es creer que lo sabemos todo. El egoísmo es saber mucha doctrina y no tener obediencia. De eso están llenas las iglesias. De ovejas, inclusive ovejas pastores, que tienen doctrina, pero no tienen obediencia. Tienen conocimiento, pero no tienen obediencia. No se someten a la voluntad de Dios. Quieren ser independientes y no tienen una actitud de ovejas siendo formadas, siendo entrenadas, siendo instruidas, sino que quieren tener su propia forma egoísta de hacer su propia voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de esta actitud egoísta, entrar por la puerta de las ovejas y decirle: Señor, entro para ser formado, entro para ser llevado al altar de la obediencia. Amén. Amén. Es como restauramos la puerta de las ovejas, restaurando nuestra identidad. Y tengo que volar porque me quedan más. Apenas voy en la 3. La oveja es humilde, mansa y dócil con su pastor. La segunda nos lleva a la tercera, hablando del egoísmo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo matamos el egoísmo? Siendo humildes. La oveja es humilde, mansa y dócil con su pastor. Miren lo que dice la palabra del Señor en Mateo 10, 16 y 20. He aquí, yo os envío, dijo el Señor, como ovejas en medio de lobos. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Está hablando de ovejas. Y le dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. O humildes como paloma. Aquí el Señor, hablándole a sus ovejas, le dicen: ustedes como ovejas tienen que aprender de la serpiente, sean prudentes. Y como ovejas también deben de aprender de las palomas, sean sencillos, sean humildes. En la traducción del lenguaje actual, Mateo 10, 16 dice: el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso, es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como la serpiente, pero sean también humildes como las palomas. En la nueva Biblia de Latinoamérica dice: sean inocentes como paloma. Mire, dice: sean sencillos, sean humildes. En la otra versión: sean inocentes como paloma. En la nueva traducción viviente: sean inofensivos como las palomas. Pero hay tantas ovejas que en lugar de ser humildes, mansas y dóciles, son pendencieras, son pleitistas y son quejosas y mira los problemas. Mira, yo casi no conozco un pastor que alguna oveja no le haya dividido su rebaño. Que no se haya llevado una porción, un tercio, la mitad, un cuarto y en algunos casos hasta la mayoría de las ovejas. Es muy popular saber de iglesias que se dividieron, que una oveja que se creyó un poquito líder de repente se llevó, pero la Biblia dice que ese es el problema que tenemos de identidad de ovejas. No sabemos cómo ser una oveja, porque quizás nadie nos enseñó. Ser oveja es ser humilde, es ser sencillo, es ser inocente y es ser inofensivo según la palabra de Dios. Inofensivo. Pero ¿cuántos pastores ven en sus ovejas peligrosas? Ovejas con quien hay que tener mucho cuidado, porque si se enoja, es fosforito, esta oveja es fosforito. ¿Saben qué es fosforito, verdad? Que rápido se prende.
No, esa oveja tiene un carácter, hay que irle con cuidado, hay que saberle cómo hablarle y cosas por el estilo. Y los pastores se tienen que estar cuidando de las ovejas. Una oveja es humilde, es sencilla, es mansa, es dócil, es inocente, es inofensiva. Según la Biblia, es inofensiva. En Mateo 11, 28 al 30 dijo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice: aprended de mí. Es posible aprender a ser humildes, mansos y dóciles, porque el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La razón que tenemos terrible problema de identidad, terrible problema de cansancio espiritual, de agotamiento espiritual, es porque no hemos aprendido a ser ovejas realmente del rebaño de nuestro Señor. ¿Quieres saber cuáles son las ovejas realmente del rebaño de nuestro Señor? Tienen estas cualidades, tienen estas características. ¿Qué es la humildad entonces? La humildad es pensar antes en los demás que en uno mismo, porque cuando yo pienso en mí primero es egoísmo, cuando pienso en los demás eso es humildad. Así que yo voy a pensar primero en las otras ovejas, voy a pensar primero en mi pastor. ¿Quién es mi pastor? Se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Yo soy el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Cada mañana, en lugar de pensar en mí primero, en qué voy a desayunar, en cuáles van a ser mis actividades, cómo me voy a ganar la vida, cómo voy a ganar el dinero este día, ¿verdad? En lo primero que voy a pensar es: Padre, te alabo con todo mi corazón. En primer lugar pienso en ti, Señor, antes que en mí. Eso es humildad. Humildad no es una manera de caminar con los hombros hacia abajo y la vista hacia abajo. No es una manera de vestir con ropas no de marca, con ropas no costosas. No, la humildad es del corazón. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Es adentro, es del corazón, es una actitud interna, es darle el primer lugar a los demás, es darle el primer lugar al Señor. La palabra doy, ¿sabe qué significa? D-O-Y, doy, de dar. La palabra doy significa Dios primero, otro después, yo de último. Eso es humildad. Doy, dar. De Dios primero, o otro después, Y, yo de último. Doy, de dar. Ok, 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuera tiempo. Cuando somos ovejas humildes, Dios nos restaura, Dios nos levanta. Amén. La humildad nos hace grandes, la humildad nos restaura, la humildad nos levanta. Estamos hablando de que queremos aprender a ser restaurados en ciertas áreas de nuestra vida. Pues la primera cosa que debemos restaurar es la puerta de las ovejas. Es mi identidad como oveja. ¿Quién soy como oveja? ¿Cómo debe ser mi comportamiento? Entonces, la religión se basa en el orgullo. Oh, mírame yo, cuánto diezmo, cuánto ofrendo, cuánto sufro por la causa de Cristo, como los fariseos, una religión, ¿verdad? Pero nuestra relación con Dios, la relación de oveja-pastor, no se basa en una religión, se basa en humildad, porque le da la gloria a Dios. El egoísmo le da la gloria a uno mismo. En la religión está basado en el egoísmo, en el orgullo personal, y la gloria viene para uno. Mira lo que yo hago, lo que yo hice para Cristo, la religión. Pero nuestra relación oveja-pastor está basado en la humildad, porque le da la gloria a Dios. Doy, Dios primero, otro después, yo de último, ¿verdad? La humildad es pensar antes en los demás que en uno mismo. Pienso en Dios primero antes que en mí mismo. Pero la cultura de la bendición de este tiempo
nos dice que el target somos nosotros, el blanco somos nosotros. La mayoría de los mensajes que escuchamos tristemente están orientados hacia buscar la bendición y la felicidad de las personas en lugar de buscar la gloria y la honra de Dios. Amén. Esa es la diferencia entre religión y relación, oveja, pastor, ¿verdad? Mohamed Ali, ¿cuántos nos han escuchado de Mohamed Ali, que se llamaba Cassius Clay? Antes se convirtió se hizo musulmán y se cambió el nombre de Mohamed Ali. El campeón de campeones, no ha habido otro campeón como él, y él lo sabía, y él por eso era muy orgulloso y siempre decía: yo soy el más grande, yo soy el más grande, esa era su expresión favorita, yo soy, dándose la gloria a sí mismo. Un día dice la historia que estaba en un avión, y el avión se disponía a despegar, y la mujer que pasa, ¿verdad?, la hermosa que pasa por ahí, viendo que todos tengan los cinturones abrochados, entonces él no lo tenía y le dijo: Señor, abróchese los cinturones. ¿Y sabe lo que respondió Mohamed Ali? Le dijo: Superman no necesita abrocharse los cinturones. Qué orgullo personal. Y la mujer le respondió: Señor, Superman no necesita de aviones. Así que lo dejó calladito. Dice la historia que él agachó la mirada y se ajustó, se abrochó el cinturón, porque esta mujer lo humilló, ¿verdad? Dándose de Superman. Si era Superman, él no necesita aviones. Así que realmente, tarde o temprano, el orgullo va a ir en contra nuestra, pero el ser una oveja humilde, dócil y mansa con nuestro pastor nos va a llevar a la restauración, a la elevación, a la glorificación, al que Dios nos pueda llevar realmente a su presencia, ¿verdad? Y en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Realmente. Ok, número 4 es pacífica. Una oveja es pacífica. Romanos 12, 18 y 19 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, y subrayo todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que este simbolismo esta característica, de la oveja que es pacífica, nos indica que nosotros debemos siempre reflejar el amor y la paz de Dios en nuestra vida. Y como dice Romanos 12, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todas las personas. No podemos ser pleitistas, se dice pleitistas, o pleiteros, pleitistas, peliones. Y muchas ovejas dicen: no, es que yo soy así. Sí, pero Dios no te ha llamado a ser así como tú eres. Dios te ha llamado a ser como Él. Amén. ¿Amén o no amén? Póngame un amén, por favor, ahí en los comentarios. Amén. PTL, praise the Lord, un gloria a Dios, un G-A-D, un gloria a Dios, o un PTL, praise the Lord. Póngame ahí, por favor. Dios no nos ha llamado a ser como lo que éramos. No, yo soy así. Yo lo he escuchado, usted lo ha escuchado. ¿Quién no ha escuchado a ovejas decir: es que yo soy así? Qué triste, qué lamentable. Esa no es una oveja del Señor. Esa no es una oveja del Rey. Y si lo es, se ha extraviado. Si lo es, está en mal camino. Necesita ser restaurada esa oveja. Y es por eso que tiene problemas, que hace problemas, que atrae problemas y que lleva problemas. Este tipo de ovejas. Problema es un segundo nombre de este tipo de ovejas, ¿verdad? Pleitista es su primer nombre y problema es su segundo. Problemática. Entonces tenemos que ser pacificadores. A veces, si no depende de nosotros, alguien nos pone en pleito. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí hay que aguantar el golpe. Por eso la Biblia dice: pero si es posible, en cuanto dependa de ti, que estés en paz
con todos los hombres. Esto es un tema muy difícil, pero no es imposible, porque vivimos en un mundo lleno de envidia, de orgullos, de tentaciones, de personas que nos quieren hacer la guerra. No todos quieren estar en paz. La gente, mira, vivimos en la ciudad de Miami, y un pastor amigo mío hace unos años me dijo que Miami es la ciudad número 1 en todo el mundo de personas que manejan con ira, con enojo. La 95, cerca del freeway, que vivimos muy cerca, yo veo en las noticias locales cuántas veces la gente se dispara de carro a carro, porque uno no le puso la luz para pasarlo, porque lo pasó indebidamente y se sacan la pistola, ¿verdad? Un pastor amigo mío, yo le dije, ¿tú sabes que Miami es así? Me dijo, sí, un miembro de mi iglesia en la misma 95 alguien le disparó, me dijo. O sea que no solo repito lo que dice la noticia, lo que dice un pastor amigo, sino lo que otro pastor amigo mío aquí en Miami dice que a una de sus propias ovejas le ha pasado en esta misma autopista. Es muy famosa la historia, el evento triste de este actor mexicano que se pelearon en una calle con una persona bastante mayor, él muy joven, 30 y pico, y el señor creo que 70 y pico, y ya habían arreglado el problema, le da un cocotazo, lo tira al piso y a los días muere este señor en el hospital. Ahora, su mujer lo dejó, él está en la cárcel no sé cuántos años, desgració su vida por un poco de ira, por favor. Desgració su matrimonio, desgració la vida de sus hijos que ahora viven con padres divorciados y con un papá en la cárcel y que lo van a ver en no sé cuántos años libre. ¿Que no se da esto en las iglesias? La gente se pelea, que me pediste prestado y no me pagas. Sí, que hiciste o que dijiste y ahí ya se quieren agarrar, ¿verdad? Y se gritan. Y uno como pastor tiene que estar en medio. La oveja del Señor es pacífica. La paz no se logra por el orgullo, porque quiero salirme con la mía. Quiero salirme con la mía, pero la paz dice, salte con la tuya. El orgullo es me quiero salir con la mía, pero la oveja pacificadora dice, me voy a salir con la tuya. O sea, lo que tú digas está muy bien. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Muchas personas, muchos creyentes piensan, cuando leen este versículo, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero aquí la palabra nos dice que hay dos cosas que si no las tenemos no vamos a ver al Señor. Paz y santidad. Sin paz y sin santidad no vamos a ver al Señor. Porque no puede coexistir santidad con un testimonio de peleas familiares, peleas matrimoniales y peleas en la casa y peleas en la iglesia y peleas en todas partes. Así que santidad realmente es paz, ser pacificador. O si lo vemos de otra manera, aquí la Biblia nos está diciendo que no solo un elemento hace falta para ver al Señor, sino dos elementos, la paz y la santidad. Pero siempre repetimos, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad. Pero realmente sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Hemos dejado la paz de lado, no dándole la importancia de vida. Realmente nosotros somos llamados a ser pacificadores sin excepción alguna. La Biblia dice, Pablo nos enseña en el libro de Corintios, y si aún yo por mantener la paz tengo que ceder mis derechos, los cederé. Ceder mis derechos con tal de que podamos tener paz. Ceder los derechos significa que yo tengo la razón. Y yo decido
cederle la razón a quien no la tiene, con tal de que estemos en paz. Amén o no amén. Tengo Amén, que amén. correr. Número 5. La oveja es vulnerable a extraviarse. La oveja es vulnerable a extraviarse. Una oveja tiene poco sentido de orientación. No tiene buena visión, pero dice que tienen buena audición. Repito, una oveja tiene poco sentido de orientación, no tiene buena visión. Entonces es vulnerable a extraviarse del rebaño con cierta facilidad. Las ovejas se extravían fácilmente, lo que simboliza nuestra propensión a caer en pecado, a extraviarnos del camino del Señor, a comenzar a vivir muchas veces en el pecado en el que vivíamos antes de ser ovejas. Así que esta característica importante de las ovejas, que es la propensión de alejarse al rebaño, necesitamos estudiarla con atención. Jesús nos habló en la parábola de la oveja perdida. Dijo, entonces Él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí en esta parábola el Señor nos explica cómo la oveja es vulnerable, es propensa, es fácil de salirse del rebaño. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, o sea, yugo de esclavitud del pecado. Somos fáciles de extraviarnos. Así que, ¿qué es lo que necesitamos hacer? No salirnos del rebaño. Mantenernos en el rebaño. Eso es lo que significa la número 5. Como somos tan propensos a extraviarnos, nosotros necesitamos estar cerca de nuestro pastor. Porque cerca de nuestro pastor aseguraremos que nunca nos vamos a extraviar. Amén. Pero apenas nos alejamos, apenas dejas de leer la Biblia, apenas dejas de ir 2 domingos al servicio dominical, está comprobado que cuando uno deja, creo que son 2 o 3 veces seguido de ir al servicio dominical, ya para la cuarta, no solo no tienes ganas de ir, sino que prácticamente ya has decidido no seguir yendo a la iglesia. Esto de la continuidad, de hacer algo seguido, día tras día, semana tras semana, es sumamente importante. No es una rutina cualquiera. Así que realmente tenemos que estar vigilándonos como ovejas cuando estamos vulnerables a extraviarnos. Por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho, un estudio en muchas ovejas, en muchos cristianos, de que hay días de la semana donde somos más propensos a caer en pecado. Hay una hora del día en los cuales somos más propensos a extraviarnos, a dejar al Señor, a desobedecerle y literalmente caer en pecado. Hay una temporada del año donde está comprobado que somos propensos en alejarnos del Señor y caer en pecado. Ahora, ¿quién determina esa temporada del año, ese mes del año, ese día de la semana, esa temporada, ese momento del tiempo cuando somos más propensos? Cada uno. Cada uno tiene que estudiar y decir, y llevar como un diario de pecados, de caídas, ¿verdad? Llevar un diario de caídas. Y de repente en un año tú te das cuenta, wow, fue en los meses de junio y julio donde yo más me extravié de los caminos del Señor. Hoy, entre los meses de junio y julio, fueron las quincenas. Esos momentos fueron los momentos cuando yo me extravié más. ¿Y yo qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba comiendo? ¿Con quién estaba haciendo negocio? ¿Con quién estaba viajando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba comprometido?
todo eso, llevarlo en un diario y nos va a decir la temporada del año, el momento del mes, tal vez hasta los mismos días de la semana donde somos más propensos. ¿Por qué? Porque las ovejas somos propensos a extraviarnos. Número 6, las ovejas vivimos en comunidad. Las ovejas son animales de rebaño. ¿Y qué significa que somos animales de rebaño? Dos cosas significan. El rebaño significa unidad. Jesús dijo en Juan 10:16, habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Dios es celoso, el pastor es celoso. Solo quiere tener un pastor y solo quiere tener un rebaño. ¿Qué significa un rebaño, un solo pastor? Unidad. Y eso es lo que enfatiza el vivir en rebaño. Es la unidad que debe haber en la congregación, la unidad entre las ovejas. Pero ustedes saben cuánta desunión hay. Yo siempre le digo a mi esposa, desde que nos mudamos aquí al sur de la Florida y vamos a las reuniones de pastores, y yo veo los pastores, su potencial, el tamaño de sus iglesias, los millones de dólares que mueven. Yo digo, wow, si los pastores de verdad nos uniéramos, tuviéramos una universidad cristiana, la más grande de todos los Estados Unidos, donde de todos los Estados Unidos y de todos los países del mundo quieran venir a estudiar en esta universidad cristiana, donde se le pudiera dar beca a personas de Latinoamérica, de otros países, para que vengan a estudiar a una universidad cristiana. Pero no estamos lo suficientemente unidos para deponer mi orgullo y deponer mis planes. Y no, si yo quiero poner una universidad, va a ser la universidad mía, del ministerio de Eduardo Julca, del ministerio de la Palomita Feliz, del ministerio, llámele como quiera llamarle su ministerio, como se llame su ministerio. Se me ocurrió el ministerio de la Palomita Feliz porque es el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo quiero, pero mi universidad, mía de mí, de mi propiedad, de nadie más. No tenemos suficiente unidad, pero por favor, ovejas del Señor. Una oveja no puede vivir fuera. Es un animal de rebaño, y el rebaño es un rebaño y un pastor. También sanidad significa, el vivir en un rebaño significa sanidad. El pastor, las ovejas siempre buscan a su pastor cuando están enfermas. Siempre buscan a su pastor cuando se sienten en necesidad del ungüento, porque tal vez el lobo los hirió o se cayó por un despeñadero, se hirió, se rompió una patita, y para eso está el pastor y para eso está el rebaño. Y en el rebaño, con el pastor y las demás ovejas, esta oveja enferma sana. La iglesia, el rebaño, es para unidad y para sanidad, para ayudarnos mutuamente en unidad y para ayudarnos en sanidad. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se acuerda cuando Lázaro resucitó? El Señor lo levantó. Pero después de haberlo resucitado, el Señor le dijo a sus discípulos, vayan y desátenlo. Así que es nuestra labor desatar a los hermanos. No tengo mucho tiempo más, así que tengo que seguir. La oveja da todo el honor a su pastor. En el Salmo 79:13 dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Repito, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación. Dice que las ovejas de su prado alaban al Señor para siempre y lo hacen de generación en generación cantando sus alabanzas. Tenemos que mirar esta parte de nuestra identidad como ovejas. Si estamos dándoles realmente todo el honor a Dios o estamos tomando para nosotros. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que por quedarse con una parte que le correspondía al Señor, murieron. Pero nomás les dejo de ejemplo. Número 8 y final.
Una oveja depende completamente de su pastor para dirección, provisión y protección. Para dirección, provisión y protección. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5-6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Realmente las ovejas son animales de rebaño y son animales de dependencia. Ellos no pueden vivir solos o solas, necesitan a su pastor. Por eso dice Proverbio: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que cuando tus veredas estén torcidas, no veas dirección, confía plenamente en el Señor, depende completamente en el Señor y Él va a enderezar tus veredas. En otra traducción dice, y Él confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, o sea, depende de Dios, confía en Dios, depende de Dios. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Protección, provisión. El Salmo 23:1, que todos lo sabemos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios nos va a suplir a través de dos medios: medios naturales y medios sobrenaturales. Medios naturales, mi trabajo, las ideas, los proyectos que Dios me da y los pongo en práctica, ¿verdad? Y de una manera sobrenatural Dios nos puede poner provisión que ángeles nos lo traen. Y protección, Juan 10:27-30 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El diablo no tiene poder sobre mí, porque si yo soy una oveja que dependo de Dios, entonces Dios me protege. Y dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Está hablando de sus ovejas en Juan 10. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que 8 cualidades, 8 características de las ovejas. Que Dios nos ayude a poder ser una oveja bien identificada por su pastor. Si tienes una pregunta, tenemos 2 minutos para responder las preguntas. Y si tienes algunas peticiones de oración, ponlo ahí, que mi esposa y yo nos quedamos orando después de la transmisión. Que lo escriban. Vamos a orar, escríbanlo por favor. Compartan estas enseñanzas con personas que creen que deben y necesitan escuchar esta enseñanza. Padre, te doy muchísimas gracias, sí, Señor, porque eres nuestro pastor. Estamos aprendiendo, Señor, a restaurar estas puertas que están quemadas, que están echadas por tierra. Gracias, Señor. Que el diablo y nuestras malas decisiones de alejarnos de ti hizo, Señor, o hicieron que estas áreas de nuestra vida estén ahora quemadas y desechadas. Pero Padre, no es tarde para aprender a restaurar estas áreas de nuestra vida. Restaura, Señor, ayúdanos a restaurar la puerta de las ovejas, nuestra identidad como ovejas. Ayúdanos a ser realmente ovejas de tu prado. Padre, te doy gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por hacerla accesible a cada uno de nosotros, Señor. Líbranos de todo orgullo, de todo mal sentimiento en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que nos podamos revestir de mansedumbre, revestir de humildad. Para tu honra y para tu gloria te demos siempre alabanza. Seamos siempre, Señor, esas ovejas con las que tú soñaste que seamos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridísimos hermanos, y nos vemos el próximo jueves.